pienso que un museo donde solamente se enseñan y se exhiben y se conservan documentos y recuerdos se puede convertir fácilmente en una cosa muerta. Mi primera intención fue la de recrear la obra de Chopin. La celda en donde nos encontramos, la número 2, fue en primer lugar el hogar, la casa de mis abuelos. Mi abuelo alquiló esta celda en un principio, en el año 1921, y aquí comienza toda la historia después de pasar de una casa privada a un museo abierto al público. La nieta de George Sand era Aurore Sand y mi abuela se llamaba Anne-Marie Boutroux. Mantuvieron una amistad, se puede decir que íntima, durante 30 años. Y de entrada simpatizaron, pero al momento. Aurore comenzó le regaló documentos y objetos de su legado familiar y posteriormente le vendió también muchas piezas. Esta amistad entre estas dos mujeres queda también reflejada en las más de 100 cartas que Aurore Sand mandó a mi abuela. Y estas cartas demuestran no solo la amistad entrañable entre dos mujeres, pero también a través de estas cartas podemos seguir el proceso de fundación de un museo en la celda número 2. En cuanto a la apertura de esta celda, es muy difícil determinar una fecha exacta, porque a partir de 1927, muchos viajeros, que yo no les llamaría turistas, sino viajeros, que querían seguir los pasos de Chopin y de George Sand, llamaban a la puerta de esta celda y mis abuelos les abrían. Entonces fue ya cuando hay un fondo de colección, de una primera colección, gracias a Aurore Sand, que se abre ya al público sobre 1930. La primera persona importante en venir a Mallorca y a esta celda fue Arthur Hedley, musicógrafo inglés que poseía la más importante colección privada de documentos y recuerdos de Chopin. Él conoció el lugar, se enamoró del lugar, conoció a toda la familia y en 1969 decidió vender su colección a mi abuela. Entre los personajes importantes, los músicos, pianistas, que al enterarse de que mi abuela había adquirido la colección Hedley, vinieron a visitarla, entre ellos Witold Małtuszyński, Christian Zimmermann, Penderecki, entre otros muchos. Arthur Rubinstein, que había participado como pianista el año 1934 en los primeros festivales, al conocer que mi abuela había adquirido la colección Hedley, vino a visitarla. Recuerdo que se sentó al piano y estuvo un rato tocando. Estos personajes siguió en la década de 1970, la década de los 70, una joven musicóloga polaca, Bożena Schmidt-Adamczyk,
entonces estudiante de musicología, que al saber que mi abuela había adquirido la colección Hadley, vino, conoció a mi abuela y junto con ella se dedicó a hacer todo el inventario y posterior catalogación de las casi 1000 piezas que compone esta colección. Esto duró años hasta que en 1979 ella defendió su tesis doctoral en Estrasburgo. Y evidentemente con mi madre fui colaborando y ocupándome cada vez más de este legado, en organizar las exposiciones, la forma de exponer los objetos y los documentos. Y bueno, es una labor que luego ya no me ha dejado. En exposición permanente, lo más importante que hay son los manuscritos autógrafos musicales de Chopin, manuscrito literario de George Sand, Un invierno en Mallorca, y sus retratos y algunas piezas que fueron objetos que dan testimonio de su relación sentimental, como el mechón de cabellos de Chopin, que George Sand conservó toda su vida. Nunca sabremos si fue ella que se lo cortó. Pero también el joyero con una ilustración de Viena que Chopin regaló a George Sand. Conservamos el chaleco de Chopin. Es la única pieza del vestuario del músico que ha llegado a nuestros días y formó parte del traje de gala que Chopin llevó en ocasión de su último concierto en París. Cada uno de los documentos u objetos me emocionan de una forma diferente. Por ejemplo, los manuscritos musicales me emocionan mucho, porque es lo que yo llamo las patas de mosca de Chopin, porque es de una fineza y una sensibilidad extraordinaria. Bien, yo pienso que la figura tanto de Frédéric Chopin como de George Sand emocionan porque son dos creadores universales y su obra es universal y extraordinaria. Creo que la música de Chopin toca esencialmente y emocionalmente a todo el mundo. Y por ello hay tantas sociedades Chopin en el mundo que están organizando conciertos constantemente. Y esto es algo que durará siempre. Luego está también la parte más popular, digamos, que es la relación sentimental entre ellos dos, ¿no? Y yo me pongo muy nerviosa cuando escucho a alguien decir que George Sand era el amante de Chopin. No, George Sand no era el amante de Chopin. Ellos vivieron juntos y lo más importante es que interactuaron. George Sand era la primera en escuchar las obras de Chopin y Chopin en leer obras literarias de ella. Tenemos el testimonio de los 11 capítulos de Consuelo que Chopin conservó toda su vida. Entonces ello quiere decir que si los conservó es que los leyó. Y para mí esto es, dentro de su relación sentimental, es muy importante. Y también para Chopin es la primera mujer con la que vive.
una historia excepcional es que 60 piezas formaron parte de una magnífica exposición que tuvo lugar en el Palacio Ostrowski de Varsovia, organizada por la Sociedad Chopin de la época. Y esta exposición se tituló El viaje romántico de Frédéric Chopin y Georges Sand a Mallorca. Y la reina Sofía de España fue la presidenta de honor de esta exposición. La inauguró junto con mi madre y las autoridades polacas de la época, y la clausuró la reina Fabiola de Bélgica. Y esto es un recuerdo muy emotivo de llegar con mi madre a Varsovia y trabajar con Hanna Wróblewska y Bożena Schmidt-Adamczyk, que fueron el alma de esta exposición. Hanna Wróblewska por parte del Museo de la Sociedad Chopin de Varsovia y Bożena Adamczyk por el de Valldemosa. Fue excepcional en el sentido de que por primera vez todos estos documentos, recuerdos, salían de Valldemosa y viajaban a Varsovia. También porque los inicios, toda la preparación de esta exposición se hizo cuando Polonia estaba todavía bajo el régimen soviético. Y cuando se inauguró ya era el primer gobierno democrático de Polonia, y yo tuve la satisfacción de recibir una condecoración de manos de la ministra de Cultura de la época. Bueno, yo no quisiera que esta colección dejara Valldemosa. Pienso que esto ha sido un trabajo de 3 generaciones y que este legado debe permanecer aquí. Sin embargo, esto no impide que se puedan llegar a acuerdos con instituciones diversas. Bueno, mi ilusión es crear una fundación y también llegar a acuerdos de colaboración con instituciones como el Instituto Nacional Chopin de Varsovia u otras instituciones de Mallorca, como el Consell de Mallorca, que es el gobierno de la isla de Mallorca. El futuro dirá. La presencia de Chopin, por supuesto que se manifiesta. En este lugar están sus objetos personales, sus manuscritos, sus cartas. Evidentemente, esto lleva consigo una carga emocional muy importante. Y debo decir que la gran mayoría de los pianistas que intervienen en los distintos festivales se sienten muy impresionados al encontrarse con toda esta abundancia de documentos y recuerdos. Rafael Orozco, que fue uno de los grandes pianistas del siglo XX y que participó en 3 festivales distintos, manifestó a la prensa y dijo estas palabras: en esta cartuja algo mágico flota en el aire. Para mí esto quiere decir que sentía la presencia de Chopin de alguna forma. Están aquí.